Primera pauta. Bien, nos movemos también y profundizamos en un tema que está totalmente abierto y que cada vez pareciera ser que tiene más aristas. Hablamos del tema de las ISAPRES. Vamos a conversar esta mañana con Patricio Fernández, ex superintendente de salud, justamente, ¿no es cierto?, para hacer foco, para hacer un zoom en esta situación. Muy buenos días, Patricio, ¿cómo le va? Buen día, Patricio. Hola, buenos días, Claudia, Gerardo, ¿cómo están? Encantado. Bueno, aquí lo que estamos teniendo es que hay, primero, por una parte, sectores del oficialismo que están diciendo que los pasos que puede hacer el gobierno, ¿no es cierto?, podrían ser un salvataje en las ISAPRES. Por otra parte, un quiebre en la asociación de ISAPRES, y dos de esas ISAPRES, ¿no es cierto?, que finalmente están en una postura muy distinta. Si nos puede hacer como una lectura un poquito más amplia para quienes nos escuchan, ¿qué tan grave es la situación y la crisis que está abierta? ¿La están acentuando más los protagonistas de esta historia o efectivamente estamos en un punto, digamos, de inflexión? Claudio, yo diría que estamos efectivamente en una etapa bastante compleja de esta crisis que ya la venimos conversando hace bastante tiempo. Y cuando uno habla de tiempo también hay que tener presente lo mucho que se ha demorado esto en buscar soluciones concretas. Recordemos que los fallos, el de tabla de factores, digamos que el primer fallo que pone a las ISAPRES en una situación de crisis compleja, ya se dictó en noviembre del año pasado. O sea, estamos hablando de un año sin buscar alguna salida, sea reforma, sea flexibilidad de algunas cosas, no sé. Después viene el fallo GES, y el fallo GES quedó firme y ejecutoriado en agosto. Y esto hablemos de cuando la Corte Suprema resuelve, pero ya uno podía presumir hace meses antes, incluso meses antes de que la Corte Suprema dictara el de tabla de factores, de que iba a resolver como lo hizo. Es decir, hay una tardanza sea en acuerdo político, en buscar salida, y efectivamente ahora uno puede decir, claro, o mucha gente en verdad piensa, las ISAPRES nuevamente están diciendo que van a quebrar, que van a terminar el sistema, y como que a veces siento uno que las personas no creen, o en general las personas del mundo político. Pero usted dice que ahora sí. Usted dice que ahora sí, que no es solamente una advertencia de la ISAPRES, no sino que... Lo dije yo, lo dijo hace unos días el regulador, que es el que tiene toda la información. Sí, habló de una. El superintendente, claro, lo señaló. Entonces ya es un tema que es evidente y que una cosa de número, digamos, que tampoco da en relación a la baja de ingresos versus las obligaciones que tiene. Patricio Fernández, con respecto a las soluciones, porque, como usted decía, el debate político en este tiempo ha sido... Es que ustedes tenían la culpa, que ustedes sabían, es que ustedes no hicieron nada, pero es que ustedes no proponen, y así nos hemos llevado, y al final los afiliados son los que miran para la izquierda y a la derecha y están asustados. Se ha propuesto ahora y ya se ha aprobado que pueden adelantar el reajuste de planes de julio a abril, el ICSA. Pero eso ya han dicho hasta el cansancio que eso no basta, no alcanza, y además traspasan a los afiliados la responsabilidad de ayudarles un poco en esto, es decir, los carga a ellos. No tiene sentido decir entonces, porque el gobierno ayer decía que ya propusieron lo del ICSA y viene una ley corte y con eso estamos. No estamos con eso por lo que veo, es decir, no cuadra, no es esto, suficiente. No es suficiente, quedamos cortos todavía, ¿no? Absolutamente, o sea, pensemos que hay ISAPRES que el aumento real puede ser de un 1%, en ese sentido, adelantando el ICSA. Hay ISAPRES que van a tener, porque recordemos que la merma de ingresos es de un 13%, 13% en promedio. Pero si uno ve con salud, por ejemplo, la merma es de un 25%. Entonces, es una situación realmente compleja. Yo creo que tampoco es la solución, efectivamente, cargarle esto a los afiliados, y es porque no se buscan soluciones integrales. Yo estuve hace un mes atrás en una comisión de reforma que creó la Comisión de Salud del Senado, donde trabajamos con exministros, exautoridades, expertos, y entregamos documentos que, digamos, estos documentos tampoco es ninguna novedad, o sea, son propuestas que vienen dando vuelta en el sistema, yo diría, del año 2010 en adelante, y ahí está. O sea, nadie es capaz de tomar eso. No, pero que el gobierno dice que sí lo tomó, salvo para ser sincero, lo que nos dijeron aquí el gobierno es que, salvo la mutualidad, todo lo demás se acogió.
¿no es así? No, estoy hablando de un comité de reforma. Sí, no del comité técnico. Digamos. El otro era un comité de expertos que se creó para buscar una salida de la ley corta. Y eso, claro, lo que no se tomó efectivamente de ese comité, de ese informe, fue la mutualización. Pero la mutualización significaba el 70-80% de la propuesta, digamos. Sí, hablamos esta mañana con el ex superintendente de salud, Patricio Fernández. Cuando uno ve, ¿no es cierto?, que acá de pronto, yo pienso en la cantidad estamos hablando de casi 3 millones de personas que están en ISAPRE, las incertidumbres que toda esta situación está generando y las amenazas y advertencias de que aquí el sistema puede colapsar. La pregunta es, aquí hay un fallo de la Corte Suprema que lo tiene que llevar a la práctica el gobierno, una situación compleja porque no hay acuerdos políticos tampoco en el Congreso, tensionamiento de la asociación de ISAPRE y entre medio lo que se quiere hacer ahora es adelantar la reforma global de la salud. ¿No le parece que puede ser riesgoso discutir sobre reforma de la salud en este contexto o es necesario que así sea? Es necesario porque no hay un plan B concreto. Si es que este sistema se aplican los fallos, no hay acuerdo político, así como están, digamos. O sea, el gobierno no ha movido una coma de algo que también es revisable, que son los 1.400 millones de dólares que anticipadamente, a mi juicio, se anunciaron devoluciones promedio de 1,5 millones de pesos por persona. Es decir, eso se anuncia antes de tener cualquier propuesta de solución, adoptando una postura de interpretación de los fallos. Y eso es algo que no se ha movido y que yo entiendo que para el gobierno es difícil dar pie atrás una vez que ya señaló eso. Y es lo que le complicó con el informe de los técnicos, porque en el fondo, si dijo 1.400 millones de dólares esto, ¿cómo después explico que en realidad pueden ser 450? Hay uno no más. Y eso ha sido una materia que le ha costado al gobierno y también ponerse de acuerdo, porque uno ve las autoridades, tenemos por un lado la ministra, ¿cierto?, que el discurso ha sido no, nosotros estamos buscando medidas, pues tenemos al director de FONASE que dice que va a borrar del mapa a las ISAPRE. Entonces esa falta de coherencia es la que quizás también ha jugado en contra en relación a buscar un solo liderazgo que guíe esto, porque digamos que a todo esto son todas leyes que son materia de seguridad social, y la seguridad social es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Patricio Fernández, entonces, quiero inferir una cosa y quiero preguntarle otra. Quiero inferir si es que moviendo esa cifra, que dice usted se puede mover porque la Corte Suprema no pone la cifra, podríamos llegar a puerto, decir que esto terminará en azul, o usted ve otra idea, que no sea la mutualización, porque aquí el ministro de Justicia nos dijo, mutualización no, porque la Corte dice que no, y que dé salida a esto. Es decir, ¿hay alguna idea clave que a su juicio no se ha comentado y que pueda servir para que salgamos de esta? Sí, claro, hay varias cosas, digamos, pero yo recuerdo una sesión de comisión donde el presidente del Senado le pregunta directamente a la ministra y le dice, disculpe, el tema de la mutualización es un tema político o un tema jurídico, porque el ministro Cordero efectivamente planteó una tesis y otros constitucionalistas plantean otra. Es decir, son temas opinables porque no hay fallos anteriores similares. Ahora, efectivamente, se pueden buscar alternativas. Ahora, yo creo que acá lo que faltaba también es diálogo, porque imaginemos el siguiente escenario. El superintendente el otro día dijo, hay ISAPRES que podrían hacer aportes de capital, aumentos de capital. Y eso es perfectamente posible si es que uno plantea una solución integral, pero ¿cómo le voy a plantear a capitales extranjeros, etcétera? Mire, ¿sabe qué? Ponga 80.000 millones de pesos para estos meses y el próximo año ponga 140.000, ¿contra qué? Es decir, ¿usted va a tener estabilidad en el sistema? No lo sabemos porque queremos terminar con este sistema. Pero no hay una propuesta puntual, no, que usted pueda hacer. Sí, Patricio Fernández, ex superintendente de salud, las fórmulas que se barajan, el tipo de reforma que se vaya adelante, todo eso está en curso, pero aquí hay una cosa inminente, dos fallos de la Corte Suprema que se tienen que cumplir. Esa es, digamos, la urgencia del día de hoy, todo lo demás tendrá que ver con diálogo y acercamiento. En esa línea del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, ¿usted cree que las ISAPRE están presionando en demasía al mundo político, al gobierno, al Congreso? Yo siento que la situación es realmente compleja. Creo que, para que una ISAPRE haga lo que están haciendo hoy día, movámonos unos 5 años antes y que cualquier
compañía, institución, etcétera, haga lo que hoy día está ocurriendo, es porque la situación es realmente grave. ¿Por qué? Porque si una ISAPRE hace lo que, por ejemplo, hizo Cruz Blanca ayer, que le dijo a sus afiliados, mire, quizás yo no voy a tener los recursos para poderle pagar sus prestaciones, eso hubiese generado un efecto tremendo de mercado con los bancos. Es decir, piensa que los bancos son los que les entregan los créditos para las boletas de garantía, que son las que dejan en la superintendencia, y todas estas cosas incrementan el riesgo de los prestadores también. Ya. Es decir, que hoy día ante la banca son instituciones que están absolutamente calificadas con un sobreriesgo impresionante. Entonces, esta cosa efectivamente es así. Yo lo lamento por personas que están hoy día con tratamientos en curso, porque tampoco tenemos una solución concreta. O sea, si uno dijera, mire, el sistema público realmente puede absorber, pero por ejemplo, la modalidad libre elección del FONASA, que es la atención que más probablemente va a adoptar una persona que está en ISAPRE, tiene al día de hoy más de 400.000 millones de pesos en déficit. Tenemos listas de espera, ustedes las conocen, Sí. sobre 2.300.000 personas en consulta, Bien. más de 340 y tantas mil cirugías pendientes, cifras récord de GES atrasadas. Es decir, hay una situación realmente compleja como para ver, como para hacer un cambio tan radical. Uno puede decir, mire, sabe que no es tan malo tener un seguro único público porque en el mundo hay, y funciona, digamos. Pero ese tránsito a ese cambio es el que hay que caminar con mucho cuidado para Claro. no dañar a los pacientes. Claro. Y lo último, Patricio Fernández, como ex superintendente de salud, yo le pregunto, bueno, las ISAPRE han exigido en demasía, usted me dice que no, que la situación es grave, y la pregunta entonces es, ¿el gobierno, el oficialismo, se está resistiendo en demasía? Es decir, está forzando una situación porque finalmente no quiere dar esa solución, que es la sospecha que tienen algunos sectores de la oposición, que el gobierno finalmente quiere que el sistema caiga. O sea, yo por la experiencia que tengo de cerca, digamos, no creo que exista una actitud, digamos, dolosa de pensar en terminar con el sistema, pero sí es difícil en la interna. Pensemos que este gobierno lo colocó en su programa de gobierno el término del sistema ISAPRE. Después, recordaba yo hace poco declaraciones del director de FONASA, he estado en muchos foros participando con Claro. ellos, donde efectivamente ellos tienen una convicción, y que es válida, pero es una convicción ideológica, y ahí cuando uno se mete más en la práctica, porque yo incluso puedo compartir muchas cosas de las que dicen. El tema es que modelos como el inglés, modelos como el canadiense, etcétera, somos Chile y tenemos este problema y venimos saliendo de una pandemia. Entonces, efectivamente, acá lo que falta es un poco más de actitud en solucionar. Creo que puede, o lo que estoy viendo ya, y ojalá me equivoque, que lleguemos tarde y mal a una solución. Porque los plazos no los veo que den. O sea, a mí no entiendo cómo se puede llegar a una solución legislativa antes de una situación de colapso. Bien. Yo creo que quizás lo que puede ocurrir es que, efectivamente, como dijo el superintendente, una ISAPRE caiga y ahí quizás se va a tomar el peso y se va a creer que esto es así, y el resto de las ISAPRE finalmente terminen en un mercado mucho más concentrado, donde ahora sí efectivamente va a estar la élite de la élite en ese sistema privado de salud. Patricio. Y que eso va a mantener. Patricio Fernández, usted mencionó lo del monto, que el gobierno de alguna forma se había casado con una cifra y no se ha movido de ahí quizás por cuestiones políticas, ¿no? Eso lo entendí. Había hablado de 1.400 millones, después habló de 1.000 millones. Es decir, ¿usted cree que esa puede ser una solución práctica, más fácil? Es decir, ponerse rojo una vez y bajar esa cifra, esa proyección de 1.000 que hizo. Sí, que yo tengo una interpretación que la venía diciendo hace mucho rato, y no solo yo, sino que varias personas, que cuando se hace ese análisis y el gobierno se ha cerrado en una sola postura, dice, mire, esto no es interpretable, nosotros los fallos no los interpretamos, nosotros los aplicamos. Pero este fallo, cuando uno busca hacia atrás, no existen fallos similares, por lo tanto sí efectivamente admite un análisis. En segundo lugar, y esto demuestra, digamos, toda la incertidumbre que hubo, las solicitudes de aclaración de ese fallo, etcétera. Cuando la ministra Vivanco dice en la prensa que la devolución no es para todos, yo no creo sinceramente que la ministra en ese momento haya estado en un lapsus o Claro. no lo haya pensado lo que dijo. Me parece muy extraño eso. Es decir, es una tesis probable. Y después, cuando la superintendencia pide una aclaración a raíz de lo que la ministra dice en la prensa, la Corte simplemente le dice, mire, Ya hablamos. no hay nada Sí. que aclarar porque está todo en el fallo, pero en ningún momento dice
que la devolución es como se había interpretado antes. Pero claro, salió el gobierno rápidamente a interpretar que acá es universalización en la aplicación para todo, para la devolución, para todo. Y por eso esa cifra efectivamente, a mi juicio, siempre la admitió. Entonces, ¿qué se buscó después? Como siempre lo hacemos, buscar mecanismos diversos, y ahí aparece la mutualización como una salida, dado que la interpretación literal ya estaba prácticamente atrapada, y es lo que hay que precisamente ir buscando alternativas de interpretación. Le agradecemos mucho su muy buena disposición con Primera Pauta, muy amable. Buen